la libertad? ¿Consideras que la libertad es una responsabilidad individual o colectiva? ¿Piensas que es importante expresar tu punto de vista sin censura, aunque sea distinto del de otras personas? Cuando uno defiende sus puntos de vista, uno está realmente contrastándose contra un resto que no tiene ningún interés en ejercer su libertad, que quiere conservar un privilegio. De modo tal que quien sí ejerce su libertad, lo que está haciendo es uso del pensamiento crítico. ¿Crees que si tú tienes más, alguien tiene derecho a quitarte lo que es tuyo para repartirlo entre quienes tienen menos? ¿Qué es lo que sucede cuando no se respeta la propiedad individual? No solamente es hacer lo que gustes cuando gustes, es también asumir las consecuencias de todas las decisiones y actos que haces ejerciendo tu libertad. ¿Estarías de acuerdo en esforzarte por mejorar tu calidad de vida y terminar ganando lo mismo que quienes no se esfuerzan? ¿En qué punto termina la libertad de uno y comienza la del otro? El límite de la libertad debe ser la responsabilidad. Esto implica que nosotros podemos hacer lo que se nos pegue la gana con nuestra vida, siempre y cuando no atentemos contra la vida, la libertad o la propiedad de otra persona. Si cumplimos con este precepto, todo está en orden. Son preguntas fundamentales para ejercer la libertad sin fronteras. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. En defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Libertad es la conciencia de la necesidad. Baruch Espinosa. ¿Qué es para ti la libertad, Montserrat? Considero que la libertad no está sujeta a la voluntad y las decisiones de otras personas, sino a tu propio criterio. ¿Cómo ejerces la libertad en tu entorno, en tu casa, en tu escuela? Expresándome, siendo yo misma, transmitiendo lo que yo soy a las demás personas. En la escuela, a mí me gusta mucho participar y eso es parte de mi libertad. Ser yo misma. Si quiero participar, participo, sin ofender a nadie. Yo considero que la libertad no es ofender a nadie, sino es ser tú mismo. El liberalismo siempre pregona la libertad. Sin duda alguna, es la base de todo. Es más, la libertad, querida Adriana, es la base fundamental de la esencia humana. Sin libertad no somos personas, no somos seres humanos. ¿Por qué? Pues porque somos básicamente las únicas criaturas en este planeta que tenemos libre albedrío y que podemos actuar y pensar en función de nuestro propio pensamiento. ¿La libertad es un concepto absoluto o relativo? No, la libertad es un concepto absolutamente relativo. Tiene que ver con los tiempos, con los horizontes de interpretación, con las ideologías, con los usos y costumbres. De modo tal que no hay un concepto hegemónico y dominante de libertad. Hay tantas nociones de libertad como sociedades existen. ¿La libertad debe ser conquistada, demandada o esperar que nos llegue? No, la libertad uno la tiene que ejercer y la tiene que ejercer a contrapelo, a contracorriente. Nadie nos concede ese estatuto de autonomía y de soberanía en las decisiones personales o en las decisiones de inserción individual en lo colectivo. Si no hay un esfuerzo del sujeto por conquistarla, evidentemente no hay manera de disfrutarla. La libertad es la voluntad de ser responsables con nosotros mismos. Friedrich Nietzsche. ¿La libertad es esencialmente individual o colectiva? No existe la libertad colectiva porque cada cabeza es un mundo. En este país vivimos 136 millones de personas que tienen una constitución moral individual y hay que respetar cada una de ellas siempre y cuando no se violente el Estado de Derecho. No, yo creo que es una pócima heteróclita entre una y otra cosa. Tiene
tiene una dimensión individual, pero tiene restricciones de lo colectivo. El sujeto no existe como una abstracción, existe en su concreción, existe en el plural, como parte, insisto, como átomos de una molécula. Y así hay que entendernos. La libertad supone responsabilidad. Por eso la mayor parte de los hombres le temen tanto. George Bernard Shaw. ¿Qué es necesario para tener libertad? La libertad es la posibilidad de cada persona de actuar en función de la manera de pensar que tiene, sin necesidad de tener una restricción de ningún tipo. Pero hay un componente que generalmente se nos olvida cuando hablamos de libertad. No solamente es hacer lo que gustes cuando gustes, es también asumir las consecuencias de todas las decisiones y actos que haces ejerciendo tu libertad. ¿Cuáles son las responsabilidades que debe de acatar un ciudadano a mutuo propio? La responsabilidad inicial es llevar a cabo su vida con responsabilidad, lo cual implica no agredir a otra persona, no meterse con la vida, la libertad y la propiedad de otra persona. Y por supuesto ejercer en ese marco su libertad y su responsabilidad hasta donde toque. ¿El uso de la libertad puede justificar el daño a los demás o hay límites éticos y morales a los que se les considera aceptables? El límite de la libertad debe ser la responsabilidad. Esto implica que nosotros podemos hacer lo que se nos pegue la gana con nuestra vida, siempre y cuando no atentemos contra la vida, la libertad o la propiedad de otra persona. Si cumplimos con este precepto, todo está en orden. ¿Usted es responsable de su libertad? Sí, claro, por supuesto. Pero esto tiene un costo altísimo. Cuando uno defiende sus puntos de vista, uno está realmente contrastándose contra un resto que no tiene ningún interés en ejercer su libertad, que quiere conservar un privilegio, de modo tal que quien sí ejerce su libertad lo que está haciendo es uso del pensamiento crítico. La educación es la llave para abrir las puertas de oro de la libertad. George Washington. ¿Qué debemos tener primero? ¿Libertad, educación o valores? Sin libertad no podemos tener educación, valores, ni podemos tener absolutamente nada, porque sin libertad no podemos tener responsabilidad y eso es un atentado a otra persona. ¿Qué es primero? ¿La educación o la libertad y después la educación? No, yo creo que son procesos concomitantes que se dan en paralelo. No puede haber una educación sin libertad y no puede haber una libertad que no sea ilustrada, que no esté educada, ¿no? ¿Usted cree que vivimos en un México libre? No, nosotros vivimos en una figuración. Nosotros pensamos que vivimos en libertad porque somos primitivos. Los mexicanos somos muy mal educados, no tenemos ninguna información de cómo es el mundo, de cómo se comportan en otros lados, de cuál es la conducta en los grandes modelos de desarrollo del Lejano Oriente, por ejemplo. Nosotros somos realmente barbáricos, somos vándalos en la realidad social, en la producción, en la destrucción de nuestras instituciones, en la destrucción de nuestro patrimonio. No nos merecemos el desarrollo, tenemos que salir de esta condición primitiva para poder aspirar a otra cosa, pero no lo hacemos. Nosotros en los años 60 teníamos mejores estándares de desarrollo que España y Corea del Sur, y veamos dónde estamos ahora. ¿Qué herramientas te ha proporcionado el plantel azteca para lograr tus aspiraciones? Yo diría que es un sistema de excelencia, ya que me ha ayudado mucho a vencer mis miedos, a vencer mi miedo estando frente a muchas personas, a ser más abierta, más relajada. Y me ha apoyado porque, por ejemplo, los concursos, las muestras pedagógicas, las enseñanzas de los maestros que son excelentes, me han ayudado a ser mejor persona y en mi desarrollo personal. Por ejemplo, mi taller de Aztec Moon de las Naciones Unidas, un modelo de las Naciones Unidas. Este taller me ha ayudado a poder desenvolverme mejor, a la diplomacia, saber cómo arreglar algunas situaciones sin necesidad de ser groseros. La libertad es el oxígeno del alma. Moshe Dayan. ¿Usted es libre?
Gozamos de libertad de expresión, gozamos de libertad para emprender, gozamos de libertad de muchas cosas, pero todas estas libertades están sujetas a muchas regulaciones. Entonces, la siguiente pregunta que uno se hace como ciudadano de un país como este y como muchos otros es si hay niveles de libertad y en qué nivel de libertad realmente estamos. ¿Tú eres libre? Sí. Considero que en parte sí y en parte no tanto. Porque yo sí me puedo expresar libremente, puedo ser yo misma, pero al salir no hay tanta seguridad como yo esperaría, ya que me da un poco de miedo que me vaya a pasar algo, ya que no hay tanta seguridad con las que nos puedan proteger el gobierno. La delincuencia, los robos. ¿Es usted libre, diputado Jorge Triana? Soy libre porque actúo con responsabilidad y porque no me meto en la vida, libertad y propiedad de otra persona y no permito que nadie piense por mí. ¿Cómo aporta a la libertad? Todos los días aporto a la libertad, difundiendo, siendo divulgador de las ideas de la libertad y también en mi trabajo diario, encaminando el quehacer gubernamental hacia empoderar al ciudadano. Usted como legislador federal, ¿considera que ha aportado para tener un país libre? Considero que sí, a pesar de todas las resistencias que hay, es mi bandera. La libertad es mi bandera desde el primer día que empecé a legislar hace muchos años y lo seguiré haciendo hasta el último día. Doctor Luis Ignacio Sáenz, filósofo y escritor. ¿Es usted libre? Bueno, tan libre como los demás me lo permiten. La libertad no es una dimensión individual del sujeto, la libertad es un acto transitivo que nos vincula con los otros. Si esos otros se rehúsan a ejercer su libertad, mellan mis propias posibilidades de serlo. De modo que soy tan libre como esta sociedad disfuncional me lo permite. ¿Usted se ha autocensurado en sus libertades? No, más bien soy una bestia peluda que no acepta silencio alguno en relación con lo que me cruza por la mente. Intento ser reflexivo, intento ser serio e informado en mis puntos de vista, pero jamás me he autocensurado. Doctor Luis Ignacio Sáenz, ¿usted considera que en México se ejerce el periodismo en libertad? Digamos que hay un marco que en teoría lo permite y hasta lo alentaría. Desafortunadamente hay procesos de autocensura, de modo tal que nosotros vemos, y yo lo veo con soberana preocupación, que el titular del Poder Ejecutivo Federal define por antonomasia el alcance de la agenda pública. Lo hace a través de la emisión cotidiana de las famosas mañaneras. Que si él lo hace, me parece que, no sé qué tanto sería o no su derecho y prerrogativa, pero lo que no veo claro es por qué se fijan esos temas de la agenda pública y son aceptados como ineludibles por parte de los medios de comunicación social. Ahí yo vería que hay una suerte como de sometimiento a las directrices que fija el propio presidencialismo mexicano, y eso sí me parece que atenta contra la libertad de expresión. Pareciera que no hay manera de pensar la realidad social de México más allá de lo que se diga o no en esos encuentros matutinos. Y sinceramente eso me parece fundamentalmente empobrecedor. Si no polemizamos con el poder público, si no polemizamos entre nosotros, nunca vamos nosotros a caminar el camino de la libertad, entendida también como autorrealización. Como escritor y periodista, ¿usted se ha autocensurado o autorregulado? Autorregulado sí, autocensurado jamás. ¿A qué me refiero con autorregulación? Al final del día todos, para poder ejercer una libertad con calidad, necesitamos valores, necesitamos educación, necesitamos una formación moral, necesitamos algo en qué creer. Yo creo en la libertad. Y entonces todo lo que escribo o todo lo que digo en los medios de comunicación siempre está a favor de ese valor de la libertad. A eso se refiere la regulación. ¿Autocensura? No, eso es contrario a la libertad. La libertad significa que no tienes obstrucción para vivir tu vida como la eliges. Algo menor es una forma de esclavitud. Nelson Mandela. ¿La libertad puede ser perdida o restringida?
Las dos cosas. La libertad es permanentemente restringida por los controles públicos, también por los controles, digamos, económicos. Quien tiene el poder en cualquier dimensión, sea el poder simbólico, en el caso ideológico de las iglesias o de los partidos políticos, o el control político en el caso de las autoridades municipales, estatales o federales, o en el caso también de la producción del dinero y el control del empleo, restringe las libertades. ¿Por qué? Porque establece condiciones y términos específicos para el comportamiento del sujeto. El sujeto no es una burbuja que flota en la realidad colectiva. El sujeto es un átomo de una molécula gigantesca de la que forma parte y está codeterminado por esos otros. Se supone que vivimos en un estado de derecho, todos iguales, todos con obligaciones, todos con derechos. ¿Usted cree que México es un país libre? No lo es desde ese punto de vista. Vivimos en un lugar en donde la inseguridad misma pública no nos deja ser libres, en donde tanta regulación del Estado tampoco nos lo permite. La impunidad cercena la libertad. Por supuesto, la impunidad es el peor enemigo de la libertad y hay que combatirla siempre, porque es una responsabilidad del Estado el darle seguridad y justicia a la gente y, por supuesto, erradicar y abatir esta impunidad. Dígame usted, ¿cómo la combatiría? Pues siendo más eficaces en el uso de los instrumentos del Estado. El Estado tiene muchísimos instrumentos para hacerlo. Tiene el monopolio del uso de la fuerza pública y este monopolio del uso de la fuerza pública tiene que ser encaminado a erradicar esta impunidad. El que la hace, la paga. Para eso tenemos un marco legal y un Estado de Derecho. ¿Usted cree que los mexicanos hemos conquistado la libertad? No, yo creo que no la hemos conquistado y en más de un sentido no nos la merecemos porque nos comportamos con enorme confusión. Somos seres demandantes de bienes y servicios, lo cual es absolutamente patético. No estamos dispuestos a diseñar nuestro propio destino con el esfuerzo personal y evidentemente con la voluntad entendida como razón práctica. ¿El nacionalismo genera proteccionismo? El nacionalismo en general es un absurdo. Por más que seamos diferentes los yucatecos a los sonorenses, hay un no sé qué que nos hace mexicanos. Pero hasta allí, o sea, suponer que hay una mexicanidad absoluta y que esta es un valor en sí mismo, me parece que es muy empobrecedor, que es provinciano. Necesitamos insertarnos de mejor manera en el mundo y aprovechar las oportunidades de lo que se hace más y mejor en otras latitudes del globo terráqueo. La libertad no es una filosofía y ni siquiera es una idea. Es un movimiento de la conciencia que nos lleva, en ciertos momentos, a pronunciar 2 monosílabos, sí o no. Fernando Savater.